Para poder entender el hoy de nuestro país, en este día que se conmemora el 93 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, debemos rememorar, analizar, razonar y entender nuestro reciente pasado histórico, sus luchas, sus problemas, sus aspiraciones, así como sus logros y aquellos sucesos políticos y económicos que han conformado la realidad de este momento. Estos hechos, esculpidos en el libro de la historia de México y de Yucatán, nos muestran las ideologías que se hallan plasmadas en las respectivas constituciones de 1824, 1857 y 1917, aspiraciones e ideales de todos esos hombres y mujeres que lucharon por un mejor mañana, nuestro hoy. Pero debemos de tener en cuenta que ninguna de nuestras tres constituciones se construyeron en un ambiente de paz y concordia social. Por el contrario, han surgido de sangrientas luchas y de auténticas revoluciones donde murieron millones de mexicanas y mexicanos. Así nos los demuestra la Revolución de Independencia de México, que origina la Constitución de 1824, la Revolución de Ayutla, que instituye la Constitución de 1857, y los sendos movimientos revolucionarios de 1910 y de 1913, en los cuales surge nuestra Constitución actual de 1917. El derecho comparado internacional reconoce a nuestra Carta Magna de 1917 como la primera constitución social del mundo que intentó dar respuesta a las demandas específicas del pueblo obrero y campesino e inclusive a un importante sector de la clase media que vivían en una situación de extrema pobreza en comparación al pequeño sector privilegiado, compuesto por terratenientes, militares de alto rango e intelectuales orgánicos del porfirismo, conocidos como los científicos, y de la desmedida voracidad de la inversión extranjera, quienes mantenían a la mayoría del pueblo mexicano en una situación de precarias condiciones económicas, sociales y políticas, quizás igual a la situación que viven hoy millones de compatriotas a lo largo y ancho del país y desde luego Yucatán. Recordemos que la fuerte crisis económica y social que padecían la inmensa mayoría de los mexicanos de principios del siglo XX era consecuencia del seguimiento a pie juntillas de lo dictado por el canon del liberalismo económico impuesto por las principales potencias económicas de esa época. Esto fue causa y efecto del inicio de varios movimientos ideológicos políticos encaminados a derrocar al gobierno de Porfirio Díaz Mori, quien, en su intransigencia de no querer dejar el poder, pese al rechazo del pueblo, e intentar mantenerse en él por medio de la corrupción y las armas, lleva a México a la Revolución Social en 1910. Encabezada por Francisco I. Madero. Fue el movimiento maderista quien planteó la necesidad de un nuevo pacto social para modificar las circunstancias en que vivió el país durante 67 años. Desafortunadamente, el golpe militar encabezado por Félix Díaz y seguido por Victoriano Huerta en 1913, y en consecuencia el asesinato de Madero y José María Pino Suárez, dilataron ese objetivo. Al restablecer el gobierno constitucionalista con la derrota del usurpador Victoriano Huerta y regresar al orden constitucional, luego de 2 años de luchas internas entre los diversos grupos revolucionarios,
Carranza, con el carácter de encargado del Poder Ejecutivo, convoca a un nuevo Congreso Constituyente en septiembre de 1916 y promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917. El Congreso de 1917, formado por 214 diputados de diversas ideologías, electos en todos los estados de la República, no solo logró reformar la Constitución de 1857, sino que sus alcances fueron de tal magnitud, especialmente en su contenido social, que se le ha definido como el Congreso creador de la primera Constitución social del mundo. Fueron 4 yucatecos constituyentes que integraron la Diputación yucateca: el obrero ferrocarrilero Héctor Victoria Aguilar, Miguel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos y Enrique Recio, yucatecos íntegros que sostuvieron dignamente el debate para defender los derechos del proletariado yucateco y el resto del país, junto a revolucionarios de la talla de Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, José Natividad Macías, Cándido Aguilar y Esteban B. Calderón, todos constituyentes del 17. Sin negociaciones, bajo la mesa, sin acuerdo de canonjías futuras, sin traicionar su misión, el legislador Héctor Victoria criticó enérgicamente el proyecto de ley enviado por Venustiano Carranza porque no contemplaba garantías para el trabajador. Victoria Aguilar deseaba la ampliación de garantías laborales y que se hiciera énfasis en garantías como la jornada de 8 horas de trabajo, prohibición del trabajo nocturno a mujeres y niños y otras consideraciones. Esto dio forma al artículo 123 constitucional. La intervención de Victoria Aguilar posibilitó la creación de una legislación laboral de avanzada, estableciendo victorias como descanso semanario, claridad en el salario mínimo, jornada máxima de trabajo, seguro e indemnización por accidente. A pesar de la Constitución de 1917, fue la realización práctica de los ideales de las revoluciones de 1910 y 1913, constituyendo en estado jurídico las aspiraciones sociales del pueblo mexicano. Debemos ser honestos y autocríticos en la evaluación de lo que los mexicanos hemos logrado. La Constitución, como ley suprema, contempla disposiciones de la mayor importancia para la nación, porque en ellas se ha puesto la base de la organización política, social y económica de nuestro sistema, como son la soberanía popular, las garantías individuales y sociales, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de los 3 poderes, y la separación del Estado de las iglesias. Pero es necesario que en México de hoy se tiene que seguir construyendo para el México y Yucatán del mañana. Debemos de empezar a reflexionar sobre una nueva Constitución y debemos tener claro que toda nueva Constitución va ligada a una necesaria e inevitable reforma del Estado. Esto no quiere decir que la reforma del Estado se agote con un nuevo diseño constitucional. Es cuanto.